La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén, y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi amado, escúchenlo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones. Buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Qué bueno, mi hermana y mi hermano, que Dios nos ha bendecido con una semana más. Una semana más que ha pasado, y también pedirle a Dios de su bendición por una semana más que se avecina, que se aproxima. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a ustedes, los que nos escuchan por la Radio Colonía 800 AM. También los que nos siguen por internet, www.tjcatólico.com. Saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren mis hermanas y mis hermanos. Ya saben, pues tener con nosotros la palabra de Dios, las sagradas escrituras, para poder escudriñar, barajear, leer, retroalimentarnos de la palabra de Dios que da vida, y que el centro de nuestro vivir, de nuestro trabajo, de nuestra familia sea nuestro Señor Jesucristo. Y también, mis hermanas, mis hermanos, no olvidar de rezar el Santo Rosario para que María Santísima escuche vuestras plegarias, vuestras oraciones, ella lo eleve ante nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, también nos pueden llamar ustedes, a los que viven en esta ciudad de Tijuana, al número 622-8962. 622-8962. Y los hermanos y hermanas que viven dentro de la República Mexicana también nos pueden llamar a Lada sin costo, al número 01-878-87-606. 01-878-87-606. O los hermanos y hermanas que viven en la Unión Americana, en Estados Unidos, también nos pueden llamar a Lada sin costo, al número 866-228-4305. 866-228-4305. Bien, mis hermanas y mis hermanos, pues que el Señor me los guarde a ustedes que están manejando, que están yéndose a la fiesta, que están ahorita, ¿verdad?, reunidos con la familia, están ahorita leyendo la palabra de Dios, que nos están escuchando ahorita en casa, ahí, ¿verdad?, que nos están ahí poniendo atención, sintonizándonos, que bueno. Aquellos también, ¿verdad?, que están manejando, que van ahí, que nos han escuchado hace rato, ¿verdad?, cuando celebrábamos la ceremonia, la boda y todos aquellos mensajes, ¿no?, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Aquellas hermanas y hermanos que también, que nos escuchan de Oaxaca, Estado de México, Aguascalientes, allá en Los Ángeles, a Juanita también saludos y bendiciones. Allá también en Somerton, Arizona, en Yuma, Arizona, en Gadsden, aquellos hermanas y hermanos, saludos y bendiciones también allá en Nogales, Arizona, Tucson, Arizona también, saludos y bendiciones, los de San Diego, de todas partes los que también nos escuchan en esta noche. El tema de esta noche, mis hermanas y mis hermanos, va a ser la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cómo Jesús, llevando consigo, fíjense, a Pedro,
a Santiago y a Juan. Pedro, como cabeza de la iglesia, el encargado de los discípulos, aquel que Jesús lo elige, lo invita para encargarse de sus hermanos. El primero que encuentra a Jesús fue Andrés, el hermano de Pedro. Y sin embargo, Jesús no puso a Andrés al frente, sino que puso a su hermano Pedro. No dijo Andrés, yo fui el primero que te vi, el primero que te encontré, sino que Jesús, ¿verdad?, quiso poner a Pedro, aquel que estaba un poco más grande, más mayor. Y también lo tenemos ahí que los hijos de Zebedeo, o los hijos del trueno, que va a decir Jesús, a Santiago y Juan, a estos jóvenes que, estando en la barca remendando las redes con su padre, son invitados por Jesús. Ahora Jesús invita a ellos, a estos grupos de los apóstoles, a Pedro, Santiago y a Juan. Santiago, el hermano de Juan, Juan el evangelista, Juan el apóstol, Juan aquel que, estando en la isla de Patmos, donde él escribe, ¿verdad?, el libro del Evangelio de San Juan, las cartas de San Juan, el libro del Apocalipsis, es el mismo autor, es el hermano de Santiago, Juan, hijo de Zebedeo. Ahora estos jóvenes, Pedro, Santiago y Juan, acompañan a Jesús al monte, a la montaña. Y dice la palabra ahí del libro de Leví o el libro de Mateo. ¿Quién es Leví o Mateo? Recuerden aquel que estaba atrás del escritorio, era el contador que fue invitado, llamado por Jesús a formar el grupo de los apóstoles. Ahí en Mateo 17, del 1 al 9. En aquel entonces, dice la palabra de Dios, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los hizo subir a solas con él a un monte elevado, a una montaña. Recuerden ustedes cuando Dios se presentó ante Moisés en medio de la zarza ardiendo, cuando Moisés se adentró más allá del desierto, fue en una montaña. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, fue en el monte Sinaí, en una montaña. En una montaña, la montaña de Loret, también Elías, también con una sola comida que hace, ¿verdad?, tiene fuerza para llegar a la montaña de Dios, para hacer oración. Siempre en la cima de un monte, el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba a su pueblo o se manifestaba a aquellos elegidos o consagrados suyos. Ahora Jesús, en una montaña, invita a Pedro, a Santiago y a Juan a hacer oración. En esa montaña, yendo a la oración, estando en silencio, dice la palabra, ahí se transfiguró. Su presencia se puso resplandeciente como el sol. Y sus vestidos, su vestimenta se volvieron blanca como la nieve. ¿Recuerdan ustedes en el Salmo 50, 51, cuando David, ¿verdad?, recita también este salmo? Dice, misericordia, Señor, misericordia contra ti, cometí la maldad que aborreces. Rocíame, Señor, con el hisopo y quedaré blanco como la nieve. Purifícame, Señor. Mira, el salmo está diciendo, rocíame, Señor, con el hisopo, o sea, con esa agua bendita, purifícame y quedaré blanco como la nieve. Aquí Mateo dice, la vestimenta de Jesús se pusieron blanca como la nieve. Entonces su rostro era resplandeciente como el sol. Jesús es el dueño de los astros, el dueño de las constelaciones, de las estrellas. Él ha hecho, ¿verdad?, todas estas criaturas. Ahora dice Mateo o Leví, se puso resplandeciente como el sol.
Recuerden ahí el libro del Apocalipsis, qué hermoso la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, resplandeciente como el sol. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Fíjense, ahí se está tomando, ¿verdad? El sol, se está tomando la indicación de la luna. Resplandeciente era la vestimenta de la Virgen María de Guadalupe. Recuerdan ustedes, ahí lo tenemos, el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 1 al sol. Una señal prodigiosa apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Entonces Leví dice, ¿verdad?, que la vestimenta de Jesús estaba y su rostro se puso, ¿verdad?, como el sol, su vestimenta blanca, toda la vestidura, ¿verdad?, como la nieve. De pronto aparecieron, dice, ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Aquellos profetas del Antiguo Testamento, aquel elegido y llamado por Dios que es Moisés, que es Elías, el profeta del fuego, el profeta que hacía oración y caiga la lumbre del cielo, aquel profeta, ¿verdad?, que hacía oración y no llovía en 3 años. Aquel profeta que también que llama a su discípulo llamado Eliseo cuando le avienta la capa por donde iba caminando, ¿verdad? Fue la señal del llamado para Eliseo para ocupar la misión de ser profeta, llamado por Dios mediante Elías. Así que mis hermanos y mis hermanas, aquí tenemos, ¿verdad?, conversando a Moisés y a Elías con Jesús. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Solo le pido a Dios. 14ª Marcha por la Paz y la Vida. Muy queridos amigos católicos, les estamos invitando a la marcha anual en favor de la vida. Este 23 de marzo, en punto de las 9 de la mañana, te esperamos en la calle Santa María, a un lado del Extoreo de Tijuana. La llegada será al CREA con la celebración de la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Asiste, participa, puedes portar tu playera blanca y globos verdes. Todos sintámonos responsables del fruto y del éxito de esta gran marcha a favor de la vida. Muchas gracias. El Instituto Kolbe te invita a la conferencia Testimonio de la conversión de la doctora Gloria Polo. Responsabilidad de los padres ante Dios por los hijos para evitar el purgatorio o el infierno, con la asistencia del padre Carlos Santillán. Lunes 24 de marzo en punto de las 6 de la tarde en el auditorio del Instituto Kolbe. Boulevard Florido, primera sección. Cooperación 100 pesos por persona. Infórmate y reserva tus boletos al 978-2818. 978-2818. Gloria Polo, Dios le permitió ir al cielo y al infierno y regresar para dar testimonio de su existencia. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Oraba en el monte cuando se transfiguró, su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés
aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén, y Pedro quiso hacer 3 chozas para... Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones, mis hermanas y mis hermanos. Qué bueno que están con nosotros, ¿verdad? En este su programa. Ustedes los que nos escuchan en este su radio Koinonia 800 AM y los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Saludos y bendiciones, mis hermanas y mis hermanos. En estos días son días de mucha atrejeo, mucha actividad, ¿verdad? Pero qué bueno que pongamos un momento de nuestro tiempo para escudriñar la palabra de Dios. En estos días que hemos iniciado el tiempo cuaresmal, mis hermanos, el tiempo con el miércoles de ceniza, ya hemos tocado estos temas, ¿verdad? Con el miércoles de ceniza hemos caminado, estamos caminando en el tiempo de la cuaresma. En los viernes la iglesia nos invita a ayunar, ¿verdad? Ayunar un poco, a mortificar, a rezar. Qué bueno que se junten las familias para rezar, que se junten, ¿verdad?, para pedirle a Dios bendición, que se junten para ir a misa. Qué bueno, que ver cuál es nuestro propósito en este tiempo de cuaresma, ¿no? Que el tiempo se está yendo muy rápido. Infórmense en sus parroquias, en sus capillas. Luego hay pláticas, ¿verdad? Pláticas espirituales en este tiempo. No esperen que venga la Semana Santa, ¿no? Ya desde ahorita ya infórmense dónde, cuándo, qué hora son los momentos para las pláticas espirituales, pláticas cuaresmales, ¿verdad? Acérquense. Cuándo son las pláticas para los niños, para la familia. De esa manera nos seguimos retroalimentando de la palabra de Dios. De esa manera nos retroalimentamos espiritualmente. Claro, caminando, ¿verdad?, como Dios manda, ¿no? Estando en paz con los demás, estando en paz con uno mismo. No se vale, mi hermana, mi hermano, amargarnos la vida, porque muchas veces nos amargamos la vida de los demás y todavía le echamos la culpa a los demás, ¿no? Tenemos que, pues, estar asimilando la alegría, ¿no? Estar en paz con nosotros mismos, analizarnos, ¿verdad? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos haciendo? Que pedirle a Dios realmente en este tiempo cuaresmal que Dios nos ayude, ¿verdad?, a analizar nuestra existencia, nuestra manera de proceder, ¿verdad? Ser, pues, coherente con nuestro vivir. Así que, mi hermana y mi hermano, ¿verdad?, que no estemos, ¿verdad?, tristes tampoco. En este tiempo es para regresar por el camino de Dios. Y fíjense qué hermosa palabra de Dios que Jesús invita a Pedro, a Santiago y a Juan al monte. ¿A qué? No, porque vamos a caminar, algunos caminan a la montaña para bajar la lonja, no, sino que en este caso fue a rezar, fue a meditar, y allá dice transfiguró. Entonces dieron cuenta Pedro, Santiago y Juan, y Mateo, que escribe, ¿verdad?, el Santo Evangelio, dan testimonio de la transfiguración de Jesús. Los hizo subir a solas, dice. Recuerden cuando Jesús, la gente se le aglomeraba, la gente llegaba, la gente, dice, no los dejaba en paz. A veces no podían ni comer, pues claro, patas, ¿para qué te quiero? Tú y tú, vente, vámonos, ¿no? Vamos a rezar, vamos a recobrar fuerzas, vamos a meditar, vamos a agradecerle a Dios. Es bueno también de repente correr, ¿no? Para hacer oración, no, pero no para correr y de hacer nada, no. Corrieron, pero para llenarse más de Dios. Y ahí, a tal grado que Jesús se transfiguró, dice la palabra de Dios. Su rostro era resplandeciente como el sol, su vestimenta blanca como la nieve. Lo decía del Salmo 51, que dice el salmista:
¿verdad? Purifícame, Señor, rocíame, Señor, con el hisopo y quedaré blanco como la nieve. A esa manera era, ¿verdad? Jesús, que no tiene pecado, que su vestimenta era blanca, su rostro resplandeciente como el sol, ¿no? Y entonces dice, de repente en esa nube, en ese resplandor, dice la palabra de Dios, dice, de pronto, fíjense, de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías. De pronto, o sea, de repente. Fíjense ahí, recuerdo la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles. Ahí revisa Hechos capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Y uno de los primeros versículos, capítulo 2, vas a encontrar. Estaban reunidos los discípulos, los apóstoles, en el cenáculo, haciendo oración, estaban alabando a Dios. Y de repente, aquí de pronto, o sea, de repente, vino, dice la palabra de Dios, un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que sacudió aquel lugar. De repente aparecieron sobre ellos, ¿verdad? Lenguas de fuego, resplandecientes, lenguas de fuego aparecieron sobre la cabeza de cada uno de los apóstoles. O sea, había bajado el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo había bajado en Jesús. El Espíritu Santo está en Jesús. Recuerden cuando Jesús, ¿verdad?, llega a aquella sinagoga, le pasan el volumen del profeta Isaías, desenrollándolo. Jesús lee el pasaje del profeta Isaías. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesús. El Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo ha caído y está sobre mí. Me ha ungido, me ha enviado a proclamar la buena nueva, me ha enviado a curar, a dar sanación, me ha enviado, ¿verdad?, a proclamar el año de gracia en favor de Yahvé, en favor de Dios. Por allá me encontraba hace algunos años, ¿verdad?, en Michoacán, por allá cerca de la laguna, por allá en uno de los pueblos. Había una muchachita como, por ahí una muchacha, ¿verdad?, de que tenía el don de discernimiento, el don de lengua, el conocimiento de Dios, ¿verdad?, en la oración carismática. Y le dije a aquella muchacha, ¿verdad?, la lengua que había escuchado antes, ¿verdad?, por allá en Nogales, Arizona, andaré hasta Marakundirizara. Y la muchacha me responde, anda, ve, predica y sana. Le dije, andaré hasta Marakundirizara. Y me vuelve a decir, anda, ve, predica y sana. Fíjense, ¿no? Y Jesús, ¿qué dijo? Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido, ¿verdad? Y me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres, a todos, ¿verdad?, el mundo, a llevar la sanación espiritual, corporal. Y también Dios me ha dicho que podamos, dice, me ha enviado a proclamar el año de gracia de Dios, de Yahvé. Para que vean ustedes qué hermosura, ¿verdad? Esta palabra, Mateo nos dice, entonces, de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías. Moisés, el caudillo, llamado por Dios para liberar a su pueblo, aquel que recibe los mandamientos de Dios. Elías también, el profeta del fuego, el profeta de la lumbre, el profeta que fue arrebatado, ¿verdad?, por carretas de caballos, ¿verdad?, que iban jalando una carreta con llama, con lumbre hacia el cielo. Aquel profeta que le dijo a Eliseo, a su discípulo, pídeme lo que quieras antes de ser arrebatado, ¿no? Pídeme lo que quieras. ¿Y qué es lo que dijo el discípulo? Dame, Señor, una doble porción de tu Santo Espíritu, ¿no? No le pidió otra cosa, sino que le pidió una doble porción, dice, ¿no?,
del Santo Espíritu o de tu Santo, el Espíritu de Dios que está en ti, ¿no? Que emana en ti, ¿no? Dame, Señor, una doble porción de tu Santo Espíritu. Y aquí lo tenemos en el libro segundo de los Reyes, capítulo 2, versículo 8 y siguientes. Ahí puedes revisarlo, ¿no? Dice, tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas que se dividieron de un lado y de otro y pasaron ambos a pie, ¿verdad? En junto, dice. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo, que tenga una doble porción de tu Santo Espíritu, Señor. Le dijo, pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás, y si no, no lo tendrás. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego, fíjense, aquí está el carro de fuego, con caballos de fuego, se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio Eliseo y clamaba, Padre mío, carro y caballo de Israel. Padre mío, dice. Entonces Eliseo sí tuvo la oportunidad de ver a su maestro. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí en Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. ¿Te sientes solo, desorientado, frustrado? Los problemas solo tienen solución desde nuestra relación con Dios, y si contamos con una adecuada orientación psicológica, será más fácil encontrar respuesta a nuestra infelicidad. Escucha el programa a cargo del psicólogo Francisco Sotellán y encuentra herramientas para vivir plenamente como hijo de Dios. Acompáñame cada domingo a las 2 de la tarde. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico aquí en Koinonia Media. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Su ropa fulguró con blanca luz. Elías y Moisés aparecieron para hablar de su partida de este mundo en Jerusalén. Y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes el tema de esta noche de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a todas ustedes donde quiera que se encuentren. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga y gracias por estar con nosotros en esta noche, escuchándonos. Gracias por seguirnos, gracias por tomar las notas, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Saludos a todos donde quiera que se encuentren, ¿verdad?
allá Benito, sus hermanas, sus hermanos, allá en el ranchito allá del Rincón Dorado, ¿no? De Dorado pues no tiene casi nada, pero sí es el rincón por ahí. Bueno, que el Señor me los guarde, a todos ustedes también, a los del grupo de arte marcial también que nos escuchan allá con su familia, aquellos jóvenes, aquellos monaguillos, ¿verdad? Aquellos alumnos, que el Señor te guarde y te bendiga hoy y siempre. A todos ustedes que están ahorita en casa, en los hospitales o manejando, ¿verdad? Que el Señor me los guarde y me los bendiga. A todos ustedes que nos están sintonizando, gracias por escucharnos, que el Señor te guarde y te bendiga, mi hermana, mi hermano. Bien, seguimos con el tema de esta noche. Habíamos dicho que entonces se aparecieron Moisés y Elías ante Jesús, conversando con Jesús, ¿verdad? En medio de esa nube. Entonces Pedro toma la palabra y le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí en esta montaña. Fíjate, qué bueno, qué alegría sería quedarnos aquí, ¿verdad? Qué hermoso, donde hay mucho pino, mucho viento, mucha alegría. Aquí no hay mucha gente, nada más está Elías, está Moisés, estás tú, está Pedro, Santiago y yo, ¿verdad? Pues casi 6 estaban ahí, ¿no? 6 personajes, 2 más con Jesús, 3 y Pedro, Santiago y Juan, 6 nada más estaban. Qué bueno, dice Pedro, ¿no? Dijo a Jesús, sería quedarnos aquí, si quieres, fíjate. Haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues allá que el pueblo, ¿verdad? Que se haga bolas. Aquí estamos bien. Estamos bien aquí encerrados. A veces podemos encerrarnos nosotros en nuestros laureles. No sé, en tu casa, encerrarte ahí en tu cuarto, ahí con la computadora, con los libros. Aquí estás bien, sí, pero la realidad es otra allá en la calle. A veces hay necesidad de ir a la escuela, estar ahí, ¿verdad? Con los compañeros, con los amigos. Hay que relacionarse en los gimnasios, en el deporte, en las canchas. Ahí en la cancha todos, cuando se ponen la camiseta de un deporte, llámese básquetbol, fútbol, cualquier deporte, todos son iguales en una cancha. Ahí no hay clases, ¿no? Todos son iguales. Cuando los jóvenes se ponen el uniforme para ir a la escuela, todos son iguales. Qué bueno, dice Pedro, quedarnos aquí. Yo cuando estaba en el seminario, hace algunos años, era muy bueno estar en el seminario, metidos, bien protegidos, como niños, ¿verdad? Buenos ahí, bien protegidos, estábamos en el seminario. Teníamos momentos para rezar, momentos para escuchar la misa, momentos para estudiar, momentos para hacer la tarea. Vivíamos en un reglamento. Estábamos ahí cerrados, ahí con muchas bardas, que no entrara, ¿verdad? El ladrón se metía de todas maneras, pero bueno, estábamos supuestamente resguardados, ¿no? Había un reglamento a seguir, pero no nos faltaba nada. Muy cómodamente estamos, pero a veces no la podemos creer nada más, vivir cómodamente. Vivir muy cómodamente cuando el pueblo necesita de nosotros. Cuando la comunidad necesita retroalimentarse de la palabra de Dios, tenemos que caminar con el pueblo. Tenemos que transmitir, ¿verdad?, la verdad. Tenemos que dar ese ejemplo con nuestro vivir. Por eso Pedro dice, bueno, Señor, sería bueno quedarnos aquí. Allá a ver quién les predica, allá a ver ellos con sus leyes, ya con sus costumbres, ¿no? Alejado del bullicio, alejado de la sociedad, pero no, Dios no está alejado de la sociedad, Dios está en medio de la sociedad. Por eso Dios llama
aquellas mujeres valientes, aquellos hombres valientes de en medio del pueblo, los prepara y los envía otra vez al pueblo, los envía otra vez a la comunidad para que sirvan a la comunidad, ¿verdad? Y que sean un consagrado de Dios, llámese laico, llámese sacerdote, religiosa, misionera, misionero, ¿verdad? Elegido, emanado del pueblo, preparado y enviado otra vez al pueblo para caminar con el pueblo, ¿verdad? Llevando el mandato de Dios, llevando, ¿verdad? Esa consagración, ese sello, ¿verdad? Que va identificando al consagrado, ¿verdad? Que viene de parte de Dios, que anuncia la paz, que anuncia la bendición, que proclama la unidad, que proclama el amor de Dios. Y claro, a pesar de que tenemos que anunciar el amor de Dios, hay personas que a veces nomás no quieren el amor de Dios, no quieren recibir ese amor que Dios da, esa gracia, esa bendición que emana de Dios, porque se encierran en sus laureles. Nada más así debe de ser, porque así pienso, así creo, y no abren más su mente y no abren más su corazón para que Dios entre en su vida. No quedarnos allá nada más en la montaña. Imagínense si Moisés nada más hubiera recibido los 10 mandamientos y ahí se hubiera quedado con los mandamientos allá en la montaña de Sinaí, pues nadie hubiera conocido los mandamientos de Dios, sino que tuvo que bajar con los mandamientos, tuvo que enseñar, ¿verdad?, al pueblo de Dios que Dios le había dado los 10 mandamientos de Dios para que el pueblo conociera las leyes de Dios y que el pueblo caminara, ¿verdad?, según los mandatos y preceptos de Dios. No quedarse ahí, ¿verdad?, con nada más con los mandamientos, no, que transmitir los mandamientos. Entonces, Pedro pues piensa, bueno, pues que a todo dar podemos quedarnos aquí, ¿no? Y que el mundo ruede. No, no es así el caminar de Dios, porque Dios camina dentro de la historia de la humanidad. Dios camina con su pueblo a lo largo de toda la historia de la salvación y sigue caminando y sigue llamando a uno y a otro, así como la Virgen Santísima llamó a Cuautlatóhuatl, al que toma el nombre de Juan Diego, ¿no? Aquel nativo que vivía en Islán, ¿verdad? Ya que venía caminando hacia Tlatelolco. Por ahí fue llamado por la Santísima Virgen María de Guadalupe para ser el mensajero de la Virgen, para ser el intermediario. De esa manera Dios nos llama de una de otra manera a cada uno de nosotros para ser intermediario, para ser el mensajero, para llevar la noticia de paz. Por eso que bueno, llámese la catequista, llámese cualquier servicio que tengamos, ¿no? Hay personas que también dentro de su vida matrimonial dan ejemplo, ¿no? Que viven, ¿verdad?, unidos, que viven en oración, que viven en paz, que no hay bronca, que no hay pleitos. Eso es dar testimonio del amor de Dios. Así que a lo largo de toda la historia, Dios llama a uno y a otro para seguir transmitiendo su verdad. Así como María Santísima llamó también a estos 3 niños, a Francisco, Jacinta y a Lucía, ¿verdad? A estos santos niños, ¿verdad?, que ahora son santos, ¿verdad? Los llamó la Virgen María para transmitir su verdad, para transmitir la fe, para que la gente se diera cuenta que era la madre del verdadero Dios. Así como en Medjugorje, la Virgen también del Medjugorje, ¿verdad?, también llama a aquellos 6 jóvenes para que de esa manera transmitieran a la comunidad el mensaje de Dios. Dios de una u otra manera nos llama, no para estar ahí quietos. Qué hermoso estar, ¿verdad?, en una hamaca en medio de los pinos. Sí, puedes ir de 2 o 3 días de retiro, ¿no? Puedes irte una semana de retiro espiritual, puedes irte de retiro cuaresmal, pero no quiere decir que todo el tiempo te quedes en retiro, sino que eso lo que tú recibes, hay que transmitirlo para con los demás, pero transmitirlo bien, pero primero tú cambiando tu vida, primero tú analizándote cómo estás contigo mismo y responderle a Dios, ¿verdad?, cómo estás con los demás, si estás en paz o no estás en paz,
¿O tú eres de los que echan a pelear a la gente? ¿O tú eres los que amargan la vida de los demás? Te has de llamar Márgara, amargura, soledad, tristeza. No, Dios no quiere más tristeza en tu vivir. Dios no quiere más amargura, sino Dios quiere la alegría de ti. Dios quiere tu arrepentimiento. Por eso, y Pedro se va con esa finta, qué hermoso quedarnos aquí, hacer 3 chozas, ¿verdad? Y nos quedamos aquí. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. De su partida de este mundo en Jerusalén, y Pedro quiso hacer 3 chozas para descansar, cuando una nube los cubrió y en ella Dios habló. Este es mi hijo, mi amado, escúchenlo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, mis hermanas. Mirad qué rápido se está pasándose el tiempo, y pasa el tiempo que vuela y ya no vuelve atrás, dice. Bueno, bien, mis hermanas, y estamos compartiendo el tema de esta noche sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ahí basándonos en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Bien, mis hermanas y mis hermanos, que el Señor te guarde siempre. Dice la palabra de Dios: cuando aún estaba Pedro hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Una vez que oyeron los discípulos esa voz que provenía del cielo, cayeron rostro en tierra, se llenaron de gran temor. Claro, en medio de la nube, dice, de esa nube luminosa, Pedro, Santiago y Juan dan testimonio
que escucharon la voz del Padre Celestial, que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis bendiciones, mis complacencias. Escúchenlo, escúchenlo. Recuerden ustedes también en la boda de Caná de Galilea, ahí en el Evangelio de Juan, cómo María se da cuenta que en aquella boda ya se les había acabado el vino y ya estaban ahí desesperados, y le dijo a los sirvientes: vayan ante él, acudan ante Jesús y hagan caso de lo que él os diga. Hacer caso a la voluntad de Dios, hacer caso a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Jesús es el mandamiento del amor, de la misericordia, de la compasión, de la bendición. Jesús no dijo, ¿verdad? Odia a tu enemigo. No, se dijo antiguamente: odia a tu enemigo. Y yo los digo: recen por sus enemigos, recen por aquellos que les han hecho algún mal. Claro, recen para que se conviertan, pues recen, oren. Dice Jesús: no hagan el mal. Entonces, ¿qué hacen de extraordinario, no? ¿Qué hacen de extraordinario? Amén, dice Jesús. Y María le dice a aquellos sirvientes: hagan caso de lo que Él os diga. Hacer caso a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, es cosa de revisar y responderle a Dios. Los cubre, dice, esa nube luminosa, y de aquella nube salió la voz del Padre Celestial que dice: este es mi Hijo. Dios confirma la existencia de Jesús. Dios confirma que es su Hijo. Ahí en Gálatas 4:4, recuerden ustedes, Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Cuando todo ya estaba culminado, Dios envió al mundo al Salvador, a Jesucristo, nuestro Salvador. Dios envía a su Hijo. Ahora, Dios va notificando y les va diciendo Él mismo. Por eso Pedro, Santiago y Juan dice: escucharon la voz del Padre Celestial, que confirmaba: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mi alegría y en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenle, escuchen su voz. Yo soy, dice Jesús, el pan del cielo. Yo soy la puerta del cielo. Escúchenle. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice la voz del Padre Celestial. Escúchenle. Jesús se presenta con Marta, la hermana de Lázaro. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Cuando Jesús dialoga ahí con la mujer de Samaria, la samaritana: yo soy el Mesías, mujer, el que está hablando contigo. Yo soy el Salvador. Dice la mujer: cuando venga el Mesías, cuando venga el prometido, entonces nos dirá toda la verdad. Mujer, mulieris, yo soy el que está hablando contigo, dice Jesús. Claro, no habían conocido la voz de Jesús cuando Jesús mismo se presenta. Y Dios presenta a su Hijo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis alegrías, mis complacencias. Escuchen su voz. Jesús va a decir: yo soy el buen pastor. El buen pastor cuida sus ovejas y los lleva por verdes praderas. Yo no soy un pastor asalariado, porque el pastor asalariado, dice Jesús, cuando ve venir el lobo, deja las ovejas y corre y cuida su pellejo. Entonces yo soy el buen pastor, porque el asalariado, cuando ve venir los animales feroces,
Es el primero que corre y deja a las ovejas a su suerte, que a los animales del campo salvaje las atrapen. El buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Yo soy el Cordero de Dios, va a decir Jesús. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Yo soy el que es el Dios de la misericordia, el Dios poderoso, el Dios de las montañas, el Sadai, el Dios de las alturas. Yo soy. De esa manera Dios también se va a presentar ante Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy Yahvé. Ese es mi nombre para siempre. El Dios poderoso, el Dios misericordioso. Escúchenlo, dice Dios. Escuchen a Jesús. Escuchen a mi enviado. Entonces, Dios ha puesto, ¿verdad?, aquí en la tierra muchas maneras de cómo escuchar a Dios. Tenemos, ¿verdad?, que asistir a misa, confesarnos, rezar, comulgar, los que puedan comulgar, ¿no? Los que no, pues vayan a misa, asistan a los retiros, acérquense, recen, pregunten cómo rezar, pregunten, ¿verdad?, cómo hacerle, ¿verdad?, y van aprendiendo poco a poquito, ¿no? Pregunten cuáles son los libros favorables de la iglesia para poder también retroalimentarse de la palabra de Dios. Dice, al oír la palabra los apóstoles se espantaron, cayeron rostro en tierra, se llenaron de gran temor, de gran espanto. Malaquías va a decir, cuando venga el día grande y terrible de Yahvé, hasta el soldado más fuerte, hasta el militar más fuerte, dará el grito grande de espanto y de miedo. Cuando venga el día grande terrible de Yahvé, hasta aquellos que se sentían tan seguros van a llenarse de miedo y van a dar grito de espantos. Si nada más cuando viene un terremoto, un temblor, todo mundo, ¿verdad?, ¿no?, que hasta la bruja a veces ya se quiere convertirse, ¿no? Se espanta también hasta la bruja, ¿no? No que muy bruja maruja, pues. Mucho cuidado, ¿verdad?, con los charlatanes, que nadie nos engañe. A veces vienen las aguas torrenciales, no hay fuerza que lo pare, sino es la mano poderosa de Dios. Es Dios, ¿verdad?, el que para las olas torrenciales, las olas gigantes, los huracanes, ¿no? Aquellos terremotos. No hay fuerza natural. Sí, el hombre ha inventado aviones, satélites, los barcos submarinos, sí, pero también son destruibles, también se destruyen, ¿no? Solamente Dios es el que permanece bien, para siempre. Y Dios ha dicho, ¿no?, qué bueno que el hombre tenga la capacidad de inventar cosas grandes y bellas, pero no se olviden de que yo soy su Dios. No se olviden, escuchen a Jesús. Escúchenlo, ¿verdad? Pero no se olviden de que yo soy su Dios, va a decir el Señor. Y además dice Jesús, ¿verdad?, lo levanta, le dice, ánimo, no tengan miedo, no teman. Llega Jesús, toca a los discípulos, no nos toca, ánimo, levántate, ¿no? No tengas miedo. Es lo que Jesús nos va a decir después, ¿verdad? Ánimo, no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el último día. Yo estaré con ustedes. Ánimo, no tengan miedo. Vayan, prediquen, pregonen, anuncien. Así que lo que quiere el Señor, mis hermanos, vivir, ¿verdad?, en el tiempo cuaresmal, analizando nuestro vivir, analizando nuestra vida, estar en paz con nosotros, estar en paz con los demás. Y el Señor nos dice y te dice, ánimo, no tengas miedo, que yo estaré contigo. Que el Señor te guarde y te bendiga. Buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios.
Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar.